Bien, buenas noches con todos. Quien les saluda es Paul Ramírez. Espero que se esté escuchando perfectamente. Espero no tener inconvenientes con el audio. Soy presidente de la Sociedad Peruana de Derecho. Antes de todo, darles la bienvenida a nombre de la Sociedad Peruana de Derecho. El día de hoy vamos a dar inicio al módulo 5, que corresponde a tributación municipal. En esta primera sesión se va a desarrollar el tema del sistema tributario municipal. Para dicha sesión contamos con la presencia de la doctora Katarzyna Unín. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y por la Universidad de Salamanca, máster en Derecho Financiero y Tributario por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Derecho Internacional en la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas y máster en Investigación Jurídica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como directora en Impuestos y Aduanas en Primes Perú. Darle la bienvenida a la doctora y obviamente el agradecimiento a nombre de la Sociedad Peruana de Derecho. Por favor, si pueden apagar los micros. Bien, durante el desarrollo de la sesión, en caso tengan alguna consulta, alguna pregunta respecto al tema a desarrollar, la pueden realizar en el chat y al final de la ponencia se las trasladaré a la doctora para que pueda absolverlas. Asimismo, como acabo de indicar, deben mantener durante la sesión los micros apagados, salvo que la doctora solicite alguna intervención y ahí podrían, en todo caso, activar el micro. Sin más preámbulo, vamos a dar pase a la doctora Katarzyna para que pueda dar inicio a la presente sesión. Hola, buenas noches con todos. Ante todo, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes que un viernes por la noche, yo sé que estamos en pandemia, no hay posibilidad de salir, pero igual podrían estar ocupando su tiempo en algo otro que escucharme, y por ello me siento muy gratificada inmerecidamente y les agradezco su presencia en esta reunión. En las últimas semanas he estado asistiendo a un curso. Yo próximamente en 2 semanas, el 29, empezamos a enseñar en la Universidad Católica, y asistí a este curso para ver un poco cómo enseñar o cómo transmitir principalmente nuestros conocimientos en un sistema virtual, ¿no? Realmente todos estamos aprendiendo en este sistema. Y bueno, entre otras cosas decían que había que potenciar pues la participación para que sea un diálogo, porque claro, todos estamos mirando nuestras pantallas. Yo en este momento estoy mirando mi pantalla, en algunos casos las fotos de ustedes, ¿no? Si en sus Zooms tienen. Y evidentemente no les voy a pedir que prendan su cámara. Lo ideal sería que prendamos todas nuestra cámara y pudiéramos hablar, vernos, ¿no? Y conocernos físicamente para que bueno, la idea, el conocimiento pues pueda ser transmitido y ustedes lo puedan recoger y les pueda servir, ¿no? No les estoy pidiendo que prendan la cámara, pero en todo caso, más que mirar al PowerPoint, el cual yo se los voy a dar, es un PowerPoint bastante básico porque lo he hecho yo y yo no soy muy experta en hacer PowerPoints, ¿no? Bueno, si no tienen cámara, no les estoy pidiendo que las prendan, pero sí, pero en todo caso, lo que les quería decir es que el PPT que he preparado es bastante básico en el sentido de que me sirve como una guía, pero si me pueden ver a mí, ¿no? O si pueden las personas que se encargan de la transmisión ponerme más a mí que al PPT, yo les voy a mandar el PPT o se lo puedo mandar a Lucho ahora, ¿no? Para que ustedes lo tengan. Eso por un lado. Por otro lado, sin perjuicio de que podamos seguir un orden, en el momento que ustedes quieran participar, por favor participen. Es tarde, son las 7 de la noche, todos hemos trabajado durante el día, todos estamos cansados, ¿no? Y claro, a veces hay que como que despertarnos, que es una cosa completamente normal, ¿no? Gracias Almudena, qué bueno que me escuchen bien. Bueno, dicho esto, por favor,
si desean, levantan la mano, participan, ¿no? A mí, en esta ocasión, durante estas siguientes 2 horas o 1 hora y 50 minutos, en la que, como les digo, lo que me gustaría fuera que sea lo más participativo posible, me han pedido que les explique, o sea, que les cuente un poco cuál es la potestad tributaria de los gobiernos regionales y municipales, ¿no? Un tema realmente importante, porque pues sin fondos, ¿no? No se puede hacer mucho, ¿no? Al día de hoy. La otra vez estaba yo, gracias Ivana, la otra vez estaba yo manejando por la carretera hacia el sur y vi un anuncio publicitario, no tengo ya la foto, cometí una torpeza y tomé una foto, aún cuando estaba manejando, un anuncio publicitario muy, muy grande, ¿no? De un candidato a la presidencia que decía literalmente, no más SUNAT, ¿no? Y yo me quedé pensando, ¿no? Era un candidato de uno, hola Cintia, ¿cómo estás? Gracias. Era uno de los candidatos que estaban pues en la... ¿Escuchan? Perdón, se fue la señal por unos segundos. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, doctora, se escucha perfecto. Perfecto, gracias, perdón. Se Gracias, escucha bien, doctora. dama Adeli. Sí se Bueno, escucha. entonces, gracias, genial. Entonces, no sé por qué en un segundo se fue la señal. Yo les comentaba y claro, te quedas con esa percepción o con esa idea, ¿no? De dónde van a sacar la plata, ¿no? Si no van a tener a la SUNAT, ¿de dónde van a obtener los recursos? Y sí, efectivamente, la SUNAT se encarga de recaudar los tributos, como bien nos dice Almudena, los tributos del gobierno central, ¿no? Principalmente, pero son los más importantes, ¿no? En verdad, los tributos del gobierno central son, como veremos a continuación, los que más recaudan. El impuesto a la renta, el IGB, ¿no? Pero eso es un problema que sí está muy relacionado, o sea, se los menciono porque está muy relacionado con el tema municipal. Vamos a ver, ¿no? A lo largo de esta charla, y esa es una de las ideas que les quiero culminar, quiero que se quede con ustedes, es que los gobiernos regionales y los gobiernos municipales sí tienen potestad tributaria, ¿no? Pero la tienen bastante limitada. Y realmente tienen los tributos que se le asignan o son tributos que no recaudan mucho. Y principalmente porque en muchas zonas del país, en la mayoría, hay mucha pobreza. Entonces, si los tributos están relacionados, por ejemplo, con el tema del impuesto predial, claro, una cosa es recaudar el impuesto predial ya sea en Miraflores, no sé, San Borja, La Molina, o hasta en San Juan del Lurigancho, ¿no? Y otra cosa, pues, es recaudar el impuesto predial en una municipalidad provincial que quede en una zona alejada del país, donde los predios no pueden estar no terminados, etc. Pero bueno, entonces, comentarles primero eso, ¿no? Que los tributos sirven, como ustedes saben, para financiar el presupuesto, ¿no? Y evidentemente para cubrir las necesidades públicas. En efecto, yo también concuerdo contigo, eh, Almudena, que ese candidato está bastante mal y obviamente es una declaración populista, porque el día que
llegue al poder, si es que llega, va a necesitar pues de que la administración tributaria recaude. Bueno, dicho esto, vamos a hablar un poco de la potestad tributaria del Estado, ¿no? Y cómo ésta se divide, para luego hablar de la potestad tributaria de las regiones y de los gobiernos locales, que es lo que se me ha pedido a mí en esta ocasión. No vamos a hablar tanto ya de la potestad tributaria del gobierno central, aunque sí las vamos a mencionar, pero vamos a regirnos más al tema regional y al tema de los gobiernos locales, un poco para que conozcan, aunque probablemente en su vida profesional va a ser los tributos con los que menos se encuentren, ¿no? Si ustedes me preguntan cuántas veces yo he absuelto consultas sobre tributos municipales, pues bastante menos que las relacionadas a los tributos del gobierno, que recauda el gobierno central, ¿no? Que son principalmente los que recaudan más el IGB en primer puesto, y después el impuesto a la renta, ¿no? Porque claro, países como los nuestros más se recauda por IGB o por impuestos al consumo que impuestos a la renta o impuestos directos. Bueno, empezando, eso como una especie de antecedente. ¿Qué cosa es la potestad tributaria? Es la facultad del Estado de poder crear tributos, derogar los existentes o otorgar beneficios o regímenes especiales y, bueno, también sustituirlos, ¿no? Eh, la potestad tributaria del Estado se ejerce al amparo del Estado constitucional del derecho, ¿no? Es decir, la facultad tributaria no es una facultad irrestricta o amplia, sino está sujeta a los poderes públicos, al imperio de las leyes y al derecho, ¿no? Como fórmula que garantiza la democracia y el poder político, ¿no? La Constitución, como muchos de ustedes, los que ya han pasado esos cursos, la Constitución está en la pirámide de Kelsen, en la parte de arriba, y es la que rige pues todas las normas que están por debajo. Un poco la historia, los tributos, ¿no? Bueno, ahora vamos a conversar sobre los tributos. Los tributos nacen supuestamente, supuestamente no, nacen del pueblo, es decir, es el pueblo quien le da la potestad al poder legislativo para legislar en materia tributaria, ¿no? Un poquito nos remontamos a la historia, ¿no? Cuando los tributos no se sujetan a los poderes públicos ni al imperio de las leyes o no a los estados constitucionales de derecho, normalmente hay revueltas, ¿no? Los casos más conocidos, por ejemplo, el caso de la India, ¿no? De Gandhi. Gandhi era un abogado, ¿no? Que, bueno, un abogado que inició su revuelta, por decirlo así, su crítica al gobierno inglés que pues dominaba India, justamente con un impuesto, ¿no? Los impuestos en India a la sal, ¿no? Y se prohibía a las personas recoger la sal marina, es decir, como existía este impuesto y el gobierno quería que los indios, bueno, indos hindúes, aunque ahí todavía hay una discusión sobre hindúes, la religión, bueno, en todo caso es otra discusión, se les prohibía que fueran al mar y recogieran la sal, ¿no? De manera natural, para, pues, condimentar sus comidas, ¿no? Y pues él hizo una caminata de 200 kilómetros, llegó, ¿no? Llegó a una zona de mar y, bueno, hizo un gesto, ¿no? Y fue y recogió la sal como una forma de decir, nosotros estamos en contra de este impuesto que no nace del pueblo, sino nace de un gobierno que nos oprime, ¿no? Y de esa manera, pues, se inicia su revuelta y este tipo de historias, pues, nos hacen recordar, ¿no?
que los impuestos, o los tributos, perdón, surgen por la voluntad del pueblo que le otorga esa facultad al Poder Legislativo para que el Poder Legislativo de manera originaria dicte normas, pero evidentemente dentro del marco de la legalidad, ¿no? El otro caso muy conocido es el caso del Mayflower, ¿no? En los Estados Unidos, cómo se gesta la independencia de los Estados Unidos. También en ese caso no era la sal, sino era un impuesto al té, y bueno, pues hundieron un barco en forma de crítica. Si bien es cierto, estas dos historias que tienen que ver con tributos generaron pues las independencias de India y de los Estados Unidos, en ambos casos de Inglaterra, también reflejan, ¿no?, lo que los tributos deben cumplir, ¿no? Los tributos deben cumplir ciertas disposiciones. ¿Qué nos dice en esa línea nuestra Constitución, ¿no? En los artículos 43 y 44, ¿no? El artículo 43 dice que la República del Perú es democrática, ¿no? Y es bien importante, el derecho tributario está muy vinculado al derecho constitucional, ¿no? El artículo 43 dice: la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana, ¿no? El Estado es solo uno e indivisible, ¿no? Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de separación de poderes. Y como segundo punto, se señala que son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas en concordancia con la política exterior. Estos deberes primordiales del Estado necesitan ser cubiertos por gastos que el Estado realiza a favor de los contribuyentes. En eso se basa justamente el derecho tributario, los tributos que nacen de manera originaria del pueblo, que se le otorga al Poder Legislativo para que legisle en materia tributaria. Pues lo que se busca es que esos fondos que se recauden sean destinados a los deberes primordiales del Estado, que es justamente, además de los que están mencionados ahí, incluidos el cubrir las necesidades públicas, ¿no?, del Estado. Entonces, en esa medida, importante mencionar ello. Ahora, en lo que se refiere a los tributos en sí, ¿no?, la potestad tributaria, ¿no?, yo les decía en algún momento que es la facultad de crear tributos, de modificar los existentes, de otorgar beneficios tributarios o regímenes especiales, así como dejarlos sin efectos, ¿no?, derogarlos o sustituirlos. En esa línea, ¿no?, un poco antes, la creación de tributos, vamos a hablar, como ya les decía, deben ser creados cumpliendo el Estado social, el Estado constitucional de derecho, ¿no? Y ahí yo les mencionaba, ¿no? Perdón, que creo que me he mandado un PPT que no es el correcto, pero bueno, no importa, lo sé. Para la potestad tributaria para crear tributos, pues se tienen que cumplir ciertos principios que nos dice el artículo 74 de la Constitución. ¿Qué cosa dice el artículo 74 de nuestra Constitución? ¿No? Dice que los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo. Cuando es dada por ley, el tributo es dado por el poder originario, que es del Congreso, y cuando es dado por el decreto legislativo es cuando el Poder Legislativo le da la facultad en alguna materia
ejecutivo, ¿no? Que normalmente las normas tributarias muchas veces son dadas por decreto legislativo, lo cual tampoco es muy bueno porque se supone que deberían ser dadas por los congresos, que son nuestros representantes. Pero bueno, ustedes ya conocen lamentablemente nuestros congresos o nuestros últimos congresos eh, no me refiero a este último o al anterior o los anteriores en los últimos 5 años, pero en la experiencia normalmente es el Poder Ejecutivo quien legisla en materia tributaria y no así el Poder Legislativo, ¿no? Salvo el caso de los aranceles y las tasas, que como ustedes saben tienen un régimen especial, las aranceles y las tasas, ¿no? Los aranceles y las tasas se regulan mediante decreto supremo. Hay quienes dicen que en el caso de los aranceles y las tasas, que son los pagos que se hacen en las importaciones, ¿no? Cuando uno importa, además del IGB, a veces hay aranceles, ¿no? Digo que a veces porque cada vez hay menos aranceles, ¿no? Estos están definidos por decreto supremo, ¿no? Y las tasas principalmente, pues en ese caso, del impuesto selectivo a consumo. Agrega el artículo 74, bueno, mejor nos quedamos ahí en ese punto. Entonces, para seguir estudiando un poquito la potestad tributaria del Estado, para luego pasar a los gobiernos regionales y los gobiernos locales respecto de qué pueden hacer. Entonces, el artículo 74 de la Constitución dice que esa creación de tributos que puede ser dada por el Poder Legislativo y por el Poder Ejecutivo vía delegación de facultades se tiene que ejercer en el Estado constitucional de derecho. Ese Estado constitucional de derecho tiene como fin primordial cubrir las necesidades públicas y entre esas necesidades públicas, pues, están las mencionadas en los artículos 43 y 44. Pero adicionalmente, ¿no? Ese Estado constitucional de derecho se plasma, ¿no es cierto?, en 4 grandes principios, ¿no? Me salto un ratito el párrafo de los gobiernos regionales y paso al Estado, al ejercer su potestad tributaria, que en este caso sería el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, debe respetar los principios y ahí empiezan la numeración de estos 4 principios que están relacionados al Estado constitucional de derecho, sin perjuicio, ¿no?, de que esos fondos que el Estado recaude por materia tributaria deberían tener como, una cosa, claro, que es el deber y otra cosa es el ser, ¿no? Pero deberían tener ese destino porque el destino de cumplir las necesidades públicas, eh, ese requisito de que estamos en un Estado constitucional de derecho se ve en 4 principios, ¿no? El primero es el principio de la reserva de la ley, ¿no? Que es un principio que establece que efectivamente los tributos solo pueden ser dados por una norma de rango de ley, una ley o un decreto legislativo en caso de delegación de facultades. Un segundo principio es el principio de igualdad. En materia tributaria, como ustedes ya deben saber, la igualdad no es igualdad como lo es en el derecho civil, igualdad ante la ley, ¿no? La igualdad está relacionada con la capacidad contributiva, ¿no? Es decir, tratemos a los iguales con los mismos tributos y a los desiguales los tratamos distintos. Eso no enerva que tengan los mismos derechos como personas y en eso se sustenta, por ejemplo, que haya personas que paguen muchos tributos, ¿no? Y hayan otras personas que no paguen tributos. No me estoy refiriendo a aquellos que por vivo no paguen, sino a aquellos que no deben pagar porque su capacidad contributiva viva es muy baja, ¿no? Y eso no significa que el que pague tributos tenga un derecho, estoy hablando obviamente en el ámbito teórico, a recibir mayores prestaciones del Estado que el que no contribuye, ¿no? Porque todos somos iguales ante la ley. Entonces, la igualdad en materia tributaria es igualdad en la capacidad contributiva. El tercer principio es el respeto de los derechos fundamentales y cuarto, que ningún tributo puede tener carácter confiscatorio.
ciertamente esto nos podría dar para conversar muchísimo. En lo que se refiere respeto a los derechos fundamentales de la persona, eh, por ejemplo, la discusión que hay en los últimos tiempos respecto a nuestro derecho a intimidad o nuestro derecho al secreto bancario, está relacionado con este punto, es decir, la administración tributaria a través de los tributos puede obtener una información, en su momento fue la discusión sobre el ITF, ¿no? Si puede tener información casi nuestra personal, que está vinculada con nuestra economía, etcétera. En otras partes del mundo, por ejemplo, la discusión el respeto a los derechos fundamentales, por ejemplo, en la Unión Europea hay una disposición que prohíbe, ¿no?, que tú establezcas, o sea, la Unión Europea está conformada por varios países, como ustedes saben, pero tienen una unión económica y, por ejemplo, tienen una disposición que establece, perdón, una disposición que establece, mm, perdón, una disposición que establece que no se pueden generar beneficios para que los ciudadanos eh, elijan, o sea, como una especie, o elijan un cierto territorio para localizarse frente a otro porque los tributos sean más beneficiosos o no. Ciertamente sí hay disposición, hay, por ejemplo, las personas que viven en Francia y están cerca a Suiza, probablemente se muden a Suiza para no pagar tributos. No me refiero a eso, o sea, cada uno puede elegir el lugar, y eso es un derecho fundamental, el lugar en donde vivas, pero no puedes establecer beneficios que te generen que una zona sea pues abiertamente facilitadora para no pagar tributos frente a otras, ¿no? Y bueno, esta discusión respecto de que ningún tributo debe tener carácter confiscatorio, que es una discusión de años y que en realidad casi todas las veces que, no, casi todas no, creo que todas las veces que se ha ido a un órgano jurisdiccional a decir que un tributo tiene carácter confiscatorio, pues normalmente la jurisdicción ha dicho que no. Entonces, esos son los cuatro pilares en los que se sustenta la potestad tributaria, ¿correcto? Y eso es por un lado. Y por otro lado, también mencionarles, ¿no?, que de la misma manera que la potestad tributaria me da derecho a gravar, también me da derecho a desgravar. Y esa desgravación puede venir de diferentes formas, ¿no? La desgravación puede venir a través de una exoneración o una inafectación. La diferencia entre una exoneración y una inafectación es que en el caso de la inafectación, la circunstancia contemplada por la norma legal no alcanza a configurar el hecho imponible, es decir, por ejemplo, en el caso del impuesto a la renta, el impuesto a la renta grava la generación de rentas por la combinación, por capital, por trabajo, la combinación de ambos supuestos. El Estado podría generar renta dentro de esos conceptos, pero hay una norma específica de la ley del impuesto a la renta en el artículo 18 que dice que las entidades del gobierno nacional no están afectas y están inafectas, por ende, al impuesto a la renta. Entonces, un ministerio, ¿no?, aun cuando pudiera generar alguna renta, no sé, por ejemplo, que sea titular de un inmueble y lo alquile, ¿no?, por decirlo de alguna manera, o reciba una donación. Ustedes saben que si nosotros no tenemos herederos y nos morimos, y no tenemos, ¿no? Entonces, en ese caso, pues hay un orden de cómo reciben las entidades y aunque no lo crean, no hay pocas personas no son pocos los casos en los que ocurre esa situación. Pero en el caso de la inafectación no surge nunca el impuesto. No surge nunca el hecho imponible, perdón. Porque si bien podría parecer idéntico el hecho imponible al que se describe, hay una norma específica que dice que en ese caso no va a surgir la obligación de pagar el tributo. Y por otro lado tenemos la exoneración, que es que sí surge la obligación de pagar el tributo, pero se lo dispensa de pagar, ¿no? A la persona se la dispensa por pagar. En nuestra ley, en nuestro código tributario ahora se establece que la regla es de 3 años, ¿no? Máximo 3 años. Bueno, se pueden ir prorrogando. Esa es la exoneración.
Por ejemplo, existe exoneraciones al día de hoy a los intereses que nosotros recibimos como personas naturales, que son casi mínimos, pero en todo caso, los intereses que nosotros recibimos como personas naturales en nuestras cuentas bancarias están exonerados del impuesto a la renta. O, por ejemplo, cada fin de año siempre tenemos este lío, ¿no? Los alimentos de primera necesidad, ¿no? Que están en la ley de IGB, me refiero, no sé, a las verduras, a las frutas, a los, los bienes de la canasta básica están exonerados. Bueno, y por otro lado, ¿no es cierto? También hay que tener en cuenta algunos otros conceptos para entender toda la potestad tributaria y luego pasar al tema que realmente me pidieron, referidos a la inmunidad, ¿no? Que esa es una inafectación que surge por ley, ¿no? Christopher Almudena nos dice que la Constitución es la ley de mayor jerarquía, sí, efectivamente. Christopher, ¿podrías indicarnos dónde está establecido que es la exoneración por 3 años? Sí, en el Código Tributario. Ahora mismo te lo busco y te lo pongo en pantalla para que lo puedas observar. ¿Ok? Mientras que lo busco, ¿no? Importante mencionar algunos conceptos, ¿no? El tema de la inmunidad, ¿no? La inafectación que surge por una disposición constitucional, por ejemplo, las universidades, ¿no? En el artículo 19 de la Constitución, y si quieren lo podemos buscar, ¿no? Vamos a responder también la pregunta de Richard, ¿no? En el artículo 19, ¿no? De la Constitución Política del Perú, en el artículo 19, por ejemplo, se establecen ciertos supuestos de inmunidad, ¿no? Vamos a ir al artículo control F 19, ¿no? Por ejemplo, el tema de las universidades. Esta disposición es un... ayer leía los planes de gobierno de los candidatos y en 2 planes de gobierno este artículo se propone modificar. Bueno, en algunos casos se propone modificar toda la Constitución, ¿no? Pero al margen de eso, que no nos ocupa ahora, pero en todo caso los pueden leer en Transparencia, en la página web de Transparencia, ¿no? Dice, las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia gozan la inafectación de todo impuesto directo o indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. En materia de aranceles de importación puede establecerse un régimen especial de afectación para determinados bienes. En este caso no estamos hablando de una exoneración ni de una inafectación, sino estamos hablando de un supuesto de inmunidad, ¿no? Y esta es la gran discusión por la que se dice que las universidades han ganado muchísimo, han ganado mucho dinero. Almudena nos pregunta, ¿cuál es la inmunidad es igual a una afectación y exoneración? No, la inmunidad viene de la Constitución, ¿no? Como por ejemplo el artículo 19. La inafectación normalmente está en cada una de las leyes en las cuales dice que ciertos supuestos no están dentro del hecho imponible. Por ejemplo, en el caso de la ley de IGB te dicen que están grabados los servicios prestados en territorio nacional, ¿no? O las ventas realizadas en territorio nacional. Si no es una venta realizada en territorio nacional o no es un servicio prestado en territorio nacional, será inafecto. En cambio, las exoneraciones... Después de que ha tenido COVID, es normal que se quite. Puede ser hasta 2 o 3 meses después de haber tenido. Así que no nos preocupe, igual como verás. ¿No? Richard nos preguntaba, vamos al código. Ustedes deben conocer la página web de la SUNAT, no sé si la conocen. La página web de la SUNAT tenemos todas las normas, ¿no? Sí, ahorita, Almudena, la diferencia es que la inmunidad está en la ley, en la Constitución. Un caso de inmunidad son las universidades, el artículo 19, ¿no? No te preocupes. El caso de la inafectación no surge el hecho imponible, ¿no? Normalmente las inafectaciones están en la misma ley, por ejemplo, la ley de impuesto a la renta te dicen, oye, están inafectos los gobiernos, el gobierno nacional, ¿no? Y todas sus entidades, todos los municipios, todos los ministerios, los municipios, etcétera. En cambio, la exoneración
es un supuesto en el cual el legislador quiere promover una situación determinada, ¿no? Por ejemplo, el que yo les contaba está exonerado por el momento los intereses que recibimos en nuestras cuentas bancarias cuando tenemos dinero y guardamos, que bueno, son tasas de interés bastante bajas, están exoneradas porque lo que se potencia o lo que se fundamenta, lo que se quiere hacer es que las personas guarden su dinero y que no se vean gravados con los impuestos. ¿La inmunidad o inafectación deben ser tácitas? No. La inmunidad está definida en la ley, es taxativa. La inafectación está también expresamente en la norma, salvo contrario censo, y las exoneraciones también tienen que estar expresamente definidas. Y como Richard nos preguntaba, ¿no? La disposición en dónde está que los... acá en la página web de la SUNAT están las normas legales. A ver, vamos a ver, ojalá que abra. No sé por qué no abre, pero bueno. Si no, ahorita te digo. A ver, puede ser que la página de la SUNAT se demoró, ¿no? Y cuando no hay una definición, cuando la exoneración no está en la ley definida, y no, o sea, perdón, no está establecido el plazo, se entiende que es 3 años, ¿no? Entonces vamos al Código Tributario. Perdón, ¿dónde estás? Acá. Ah, ya, perdón, en legislación tributaria. ¿No? En legislación tributaria tenemos el Código Tributario. Y en el Código Tributario tenemos el título preliminar, ¿no? Control F. ¿No? Ahí está. ¿Estás viendo mi pantalla, Cristian? Creo que no, ¿no? Perdón, creo que no. Aquí está. Aquí. Ahí se ve mi pantalla, ¿no? Encantada, Almudena. ¿Ven mi pantalla? Bueno, en la norma, en el título preliminar, en la norma 7, ahí sí se está compartiendo, ¿no? Le dice expresamente, ¿no? El objetivo, así como el plazo de vigencia, o sea, que en toda propuesta legislativa se tiene que establecer el plazo de vigencia o incentiva, el cual no podrá exceder 3 años. Toda exoneración, incentivo o beneficio tributario concedido sin señalar el plazo de vigencia se entenderá otorgado por un año por 3 años, ¿no? Ahora, las exoneraciones pueden ser, gracias Alan. Las exoneraciones pueden, una vez que antes de vencer, pueden ser prorrogadas, ¿no? Y eso es lo que nos pasa a nosotros los tributaristas los 31 de diciembre, ¿no? En los que normalmente, pues, tenemos dolor de estómago esperando, pues, las modificaciones legales, ¿no? En atención a eso. Pero bueno, entonces, dicho esto, no sé si ahí queda alguna otra duda. Gracias, Marisol. Gracias, Ana. Cristian, ¿te quedó claro eso? O sea, es en el título preliminar. A ver, Jean-Pierre nos preguntó, si bien el artículo 19 de la Constitución lo dice expresamente, de nada, Christopher, perdón. Lo dice expresamente la inafectación para las instituciones si se apertura un colegio, ¿no? La entidad tiene que hacerlo de oficio. Lo que pasa es que no hay tributos. En esos casos, en el caso de las universidades o entidades educativas, cuando saquen el RUC y señalen que son entidades educativas, van a encontrarse dentro del ámbito de la norma del artículo 19, ¿no? Y habrá que, o sea, no es que tengan que ir a pedir, expresamente que se les conceda la inmunidad, ¿no? Ahora, tu pregunta me hace pensar en otro supuesto, ¿no? Por ejemplo, cuando las entidades, las asociaciones sin fines de lucro, en el artículo 19, las asociaciones sin fines de lucro pueden pedir la exoneración del impuesto a la renta, ¿no?
y en ese caso sí tienen que ir a hacer un pedido, ¿no? En el caso de la inafectación o la inmunidad no lo tienen que hacer. En el caso de las exoneraciones, ahí, Jean-Pierre, tienen que ir a la administración tributaria a mostrar la documentación que señale que sí las asociaciones, la asociación cumple con los requisitos de la ley, ¿no? Para encontrarse exonerada del impuesto a la renta y le sale una resolución, ¿no? En ese caso sí no es de oficio, ¿no? En el caso de la inmunidad y de la inafectación se da por ley o por la Constitución, dependiendo del caso en concreto, y en el caso de las exoneraciones pueden haber situaciones en las que se dé, como por ejemplo el tema de los impuestos sobre los intereses, o pueden haber situaciones como las que te digo, expresos en los que tienes que ir antes a la administración tributaria para que te reconozca el derecho constitutivo, o sea, para que te declare y constitutivamente a ti no se te aplique, por ejemplo, el impuesto a la renta. No sé si eso responde tu pregunta, pero bueno, espero que sí. Cualquier cosa estoy leyendo el chat. Gracias, de nada. Bueno, entonces ya hablábamos un poco ya sabemos qué cosa es el poder tributario, ya sabemos que el poder tributario es para gravar, para desgravar, y que la desgravación puede venir con una inmunidad, con una inafectación o con una exoneración. Todo siempre dentro del marco de del Estado democrático, del Estado constitucional del derecho, ¿no? Porque también para derogar hay que aplicar esas disposiciones, ¿no? Cuando empezó la pandemia, había toda una discusión respecto de si el ITAM es un impuesto que sirve como crédito contra el impuesto a la renta, ¿no? Si se debía derogar, porque el ITAM ha sido creado para obtener recursos de manera anticipada por parte del Estado, pero luego al ser crédito o ser deducible, para decirlo más simple, del impuesto a la renta, en esos casos, pues se sostenía que se debía derogar, ¿no? Y bueno, el Poder Ejecutivo, que tenía facultades en ese momento para legislar en materia tributaria, si mal no me equivoco, pues lo que sostuvo es que no se podía derogar porque se estaría yendo contra el Estado democrático del derecho, que es que el Estado obtenga recursos para poder financiar los gastos. Bueno, ahora, ¿cómo se organiza ese poder tributario? ¿No? Se organiza en dos niveles, ¿no? De acuerdo a nuestra Constitución. A nivel de gobierno y a nivel de tipo de tributo. En lo que se refiere a nivel de gobierno, tenemos nosotros, de acuerdo a nuestra Constitución, un gobierno central, un gobierno regional y un gobierno local, ¿no? Los tres tienen poder tributario. Lo que pasa es que no lo tienen en la misma medida, ¿no? El gobierno central, ¿no? Tiene un poder legislativo, que es el poder tributario originario que hemos hablado, y tiene un poder ejecutivo que tiene un poder tributario delegado, ¿no? Salvo en el caso de aranceles y tasas, que la potestad tributaria sería originaria. ¿Por qué digo que es originaria o derivada? Porque, como ya les había contado, los tributos surgen del poder legislativo, ¿no? Porque no surgen, sino nosotros como ciudadanos le hemos dado poder al poder legislativo. Entonces, ellos son el poder legislativo es el que tiene el poder originario para imponer los tributos, porque nosotros le hemos dado esa capacidad. En cambio, es delegado cuando el Poder Legislativo cede su poder originario y se lo entrega al Poder Ejecutivo. Pero en el caso de las aranceles y las tasas, que yo les decía que son principalmente relacionadas a las importaciones, ¿no? En ese caso, el Poder Ejecutivo sí tiene un poder tributario, una potestad tributaria originaria, porque la Constitución se lo entrega, ¿no? Pero bueno, hay quienes dicen que eso no es necesariamente así, y dicen que en realidad el Poder Ejecutivo lo único que puede hacer es fijar la cuantía de los aranceles y las tasas. Y como ustedes saben, un tributo no solamente es el porcentaje o la alícuota que se aplica, sino son todos los elementos que vienen con el tributo: el sujeto activo, el sujeto pasivo, ¿no? El hecho imponible, que tiene, bueno,
los distintos aspectos, el mesurable, el temporal, ¿no? No es parte de esta charla, pero en todo caso simplemente para poder definir entre el sistema, entre el poder originario y el poder derivado, ¿no? Bueno, ahí también hay una discusión si el gobierno central puede legislar vía decretos de urgencia. El artículo 74 expresamente dice que el Poder Ejecutivo no puede regular materia tributaria vía decretos de urgencia. Ustedes recordarán que cuando el presidente Vizcarra, hoy lamentablemente envuelto en escándalos legales o relacionados a delitos, pero cuando él cierra el Congreso, no sé si ustedes recordarán, hubo toda una discusión, o en todo caso les cuento, porque en el artículo 74 te dice expresamente que ellos no pueden legislar vía decreto de urgencia, y cuando cierra el Congreso, pues no había Congreso que legislar, es decir, no había poder originario para legislar en materia tributaria. Yo les contaba que a final del año todos los tributaristas sufrimos un poco porque si las exoneraciones están por vencer, necesitan ser prorrogadas si es que queremos mantener el mismo sistema. Obviamente puede ser que en algún momento cambie el sistema. Pero, claro, habían cerrado el Congreso, no había poder originario para legislar en materia tributaria, y el poder ejecutivo tampoco tenía el poder delegado, porque el poder originario estaba clausurado. Y empezaron a legislar en materia vía decreto de urgencia, pese a que el artículo 74 diga expresamente que no se puede legislar vía decreto de urgencia, y ese origen, esa disposición en el artículo 74 de nuestra Constitución está relacionada a una cuestión histórica, ¿no? Porque en algún momento en gobiernos de facto se legislaba en materia tributaria, violándose pues los principios del Estado constitucional de derecho, con impuestos que podían, o tributos que podían ser confiscatorios. Y bueno, ahí hubo toda una discusión jurídica entre los tributaristas respecto de qué hacer en esta situación. Al final se encontró una solución, entre comillas, de interpretar el artículo 174 con el 135, si no me equivoco, de la Constitución, que te dice que el presidente tenía que legislar en este periodo interregno en decretos de urgencia, y pues podía legislar en materia tributaria. Muchos constitucionalistas también lo dijeron. Y las leyes de presupuesto tampoco pueden contener materia tributaria. Eso es en lo que se refiere al gobierno central, ¿no? El gobierno central se lleva casi todos los recursos obtenidos a través de los tributos, ¿no? Y normalmente es la SUNAT quien administra, ¿no? Ahí también recordar que la SUNAT es un ente recaudador, ¿no? Y administrador, en el sentido de que recauda, resuelve las contingencias en primera instancia, pero no es el que crea las normas tributarias, ¿no? Las normas tributarias son creadas por el Congreso o el Poder Legislativo. Obviamente, la SUNAT sí interviene dando su opinión técnica, ¿no? Pero bueno, ese es el gobierno central. Y de ahí vienen los gobiernos regionales y locales, ¿no? En el caso del artículo 74 dice que los gobiernos regionales y locales tienen derecho a crear contribuciones y tasas, ¿no? Y el poder tributario lo ejercen en su ámbito de jurisdicción. Y en este punto yo quería recordar, ¿no? Yo quería recordar, bueno, ¿qué cosa es un tributo, no? Porque claro, voy al artículo 74 y me dicen que el gobierno nacional puede crear cualquier tributo, impuestos, tasas y contribuciones. Recordemos que de acuerdo a nuestro código tributario no hay una definición de tributo, pero sí hay una clasificación de tributo. Y ahí se dice pues que el impuesto es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado. El típico es el IGB y el impuesto a la renta. O sea, yo cuando pago mi IGB, cuando compro un producto que está grabado con el IGB, que son la mayoría, o cuando yo pago mi impuesto a la renta, yo no tengo derecho de ir a la administración tributaria, al Estado, y decirle, señor Estado, págame, entrégame, no sé, pues una carretera o lo que fuera, ¿no? Son tributos ciegos, ¿no? Obviamente en estos tiempos, y lo que le pasa al Perú, ¿no? En el Perú las personas pagamos los tributos y no nos vemos recompensados con ello, y eso genera que las personas
no quieran contribuir tanto, ¿no? Y que haya unos altos índices de elusión y evasión, pero eso no le quita la característica al impuesto de que no hay una obligación por parte de la administración, por parte del Estado, de brindar un servicio directo. Obviamente, mientras que los ciudadanos sientan que sus impuestos son entregados a cambio de ciertos beneficios, pues va a haber mayor contribución, ¿no? Países como Noruega o Suecia, donde los impuestos pueden llegar al 40, 50, 60% de los ingresos, pues son países que tienen alto nivel de contribución, no solamente porque hay una respuesta por parte del Estado, en qué se destinan los tributos, sino también pues hay una persecución penal muchísimo más fuerte, y no solamente penal, sino social, ¿no? Yo, como anécdota, les cuento que durante muchos años, hace unos años atrás, trabajé para una petrolera noruega y me hice amiga del gerente general, ¿no? De él y su esposa. Y cuando ellos regresaron a Noruega, ¿no? Ellos en su momento, pues cuando salieron del país y estuvieron como 5 años aquí, tramitaron su exoneración de impuestos en Noruega, porque pues domiciliaban en otra parte del mundo. Hicieron su proceso y cuando regresaron, ¿no? Me cuenta mi amigo que justo a los meses, a los 4 o 5 meses que él no tenía trabajo, ¿no? Hasta que consiguió un nuevo trabajo, pero los primeros 4 o 5 meses justo les tocaba la declaración de impuestos. Y la declaración de impuestos, a diferencia del Perú, se publica en el diario, es decir, se publica cuánto cada uno ha contribuido, ¿no? Y ahorita Almudena te respondo. Es una pregunta bien interesante la que formulas. Y bueno, salía en el periódico que él no había contribuido a nada, ¿no? Y era un muchacho, ¿no? Tendría pues en esa época 40 años cuando habría regresado. Y los papás recibían críticas de sus amigos de cómo una persona de 40 años no está contribuyendo al sostenimiento del Estado y a cubrir las necesidades públicas, ¿no? O sea, completamente otra forma de pensar. Pero siguiendo con esta idea, bueno, una cosa son los impuestos, que no hay una contribución directa por parte del Estado, ¿no? Y después tenemos las contribuciones y las tasas. En las contribuciones y las tasas sí hay una contribución directa, ¿no? En el caso de las contribuciones, sí hay un beneficio directo para aquel que entrega el dinero. Pero el beneficio en la contribución, ¿no? Es un beneficio potencial, ¿no? Mientras que en la tasa el beneficio es directo. Y les pongo con un ejemplo, ¿no? Una contribución es un tributo, el típico tributo-contribución es salud. Nuestro empleador paga por nosotros el 9% de nuestra remuneración y nosotros podemos, si queremos ir a la SUNAT, a salud a tratarnos, podemos ir o podemos no ir, ¿no? A diferencia de la tasa, por ejemplo, lo que pagamos por por adquirir nuestro pasaporte o nuestro DNI, que pagamos un monto, ¿no? Para que nos expidan pues nuestro pasaporte o nuestro DNI, que tiene el valor del servicio, esas son las tasas. El impuesto, como no tiene una obligación de generar una contraprestación directa a favor del contribuyente, ¿no? Al no tener ese requisito, puede ser ilimitado, evidentemente no puede ser confiscatorio, mientras que las contribuciones y las tasas te tienen que cobrar lo que realmente cuesta el servicio, ¿no? Entonces, dicho esto, y después vamos a la pregunta de Almudena, ¿cuál es la diferencia entre ilusión y evasión? Y se las explico rápidamente. Pero dicho esto, en relación a solamente para terminar, la potestad tributaria en lo que se refiere a el gobierno regional, ¿no es cierto? El gobierno regional
el artículo 74 dice que pueden crear contribuciones y tasas, ¿no? Ahí hay una discusión porque hay quienes dicen que no le impide crear tributos, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre eso, ¿no? Hay quienes dicen que... Pero en principio el artículo 74 dice que tienen la facultad de crear contribuciones y tasas, que son estos tributos que requieren una contraprestación, ya sea potencial en el caso de las contribuciones y en el caso de las tasas, una contraprestación directa a favor de aquel que la paga. Me detengo ahí un segundo para responder la pregunta referida a cuál es la diferencia entre elusión y evasión, ¿no? Que son dos conductas que son criticadas. La evasión, a ver, primero, como primer concepto, nadie está obligado a elegir las formas más gravosas o más onerosas cuando uno realiza una actividad. Uno puede elegir por economía de opción pagar menos tributos, ¿no? En la medida que uno no haga situaciones como que anómalas para saltarse los tributos. La evasión, que es la más fácil, es cuando se comete un delito, ¿no? Por ejemplo, compro facturas para bajar mi impuesto a la renta o bajar el IGB, ¿no? O manipulo o falsifico mis libros contables, ¿no? Ahí hay evasión, o sea, ahí hay lo que dirían los penalistas dolo, hay delito, hay relación. En cambio, la elusión es más difícil de detectar, porque como les decía yo hace unos segundos, nadie está obligado a elegir las formas más gravosas cuando hace sus operaciones. Pero la elusión es mediante actos, así lo dice la norma, impropios o artificiosos, en buena cuenta actos no usuales, yo hago una operación de una manera determinada para saltarme un impuesto. Por decirlo así, en simple, la evasión es te enfrenta o te pones frente al... Te importa poco la norma, ¿no? O sea, te la saltas de frente, ¿no? Mientras que la ilusión vas por el camino como un recoveco. Y ustedes me dicen, ay, a ver, cuéntame un caso de ilusión. Bueno, hay muchos casos de ilusión, pero por ejemplo, un típico contrato de ilusión, una típica situación de ilusión es, por ejemplo, lo usual es que si yo quiero un bien y me lo compre, ¿no? O lo usual es que si yo ya no quiero un bien, lo venda. Y eso tiene una afectación tributaria. Pero ¿qué resulta? Que si yo, por ejemplo, entrego ese bien y lo doy en aumento de capital y luego vendo las acciones, ¿no? Ya el impuesto no va a ser 29.5, sino va a ser 5, ¿no? Por parte de la política fiscal del Estado, que bueno, que tiene diferentes supuestos y gravados. Entonces, mediante formas impropias, ¿ya? Porque no está prohibido hacer aumentos de capital y vender las acciones. Lo que está prohibido es que se utilicen esos mecanismos para eludir la tributación que debería corresponder a una operación usual. Encantada, Almudena. Ya, entonces, eso es lo que, volviendo al tema del poder tributario o de la potestad tributaria, ¿no? Por parte del gobierno central, pues tenemos los impuestos, las tasas y las contribuciones. Y por parte de los gobiernos locales y regionales, el artículo 74 habla de contribuciones y tasas. Ahora, en ese punto, importante mencionar, y ahí vamos al tema que nos precede, ¿no? En ese punto, ¿no? Hay quienes sostienen, como por ejemplo el doctor Ruiz de Castilla, que es un tributarista muy conocido y muy conocedor de la norma tributaria, ¿no? Establece, ¿no? Considera que el artículo 70, que cuando la norma dice que los gobiernos regionales y municipales pueden crear contribuciones y tasas, no le está quitando la capacidad de crear impuestos. Y bueno, ahí sostiene que en el caso de las regiones en específico, como ustedes saben, las regiones, la Constitución, ustedes no lo recuerdan, pero la Constitución
fue dada en el 93, ¿no? Las regiones fueron introducidas en nuestra Constitución en el año 2002 mediante una modificación a la Constitución, al artículo 189, ¿no?, de la Constitución. Entonces, en el camino, el decreto legislativo 771, que es la norma que regula el sistema tributario, no, como no existían las regiones, porque las regiones recién se crean en el 2002, pero se implementan en el 2003, ¿no? Hubo todo un periodo que se demoró en implementarse esa modificación constitucional. No lo contempla. Y en esa medida se dice que pues, estas entidades no es que estén impedidas de crear impuestos, él lo sostiene, ¿no? Sino que dado que la norma que regula el sistema tributario nacional, que es el decreto legislativo 771, como les mencionaba, pues es una norma anterior y no ha sido actualizada, ¿no? Ahora, ¿cómo se organiza nuestra, y dicho esto, ya tenemos la potestad tributaria del gobierno central, ¿no? El gobierno central pues es el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, el que normalmente vemos, pero nuestra Constitución señala que el Perú no está organizado, si bien es un solo Estado, es único, indivisible, ¿no? La Constitución dice que el territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, ¿no?, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, a gobierno regional y local. Solamente para reiterar o para precisar, recordemos que la potestad tributaria por parte del gobierno se organiza tanto por parte de a nivel de gobierno o a nivel de tributo. A nivel de gobierno, pues tenemos en efecto el gobierno nacional, el regional y el local, y a nivel de tributo tenemos los tres tributos, ¿no? De una lectura simple, entendemos que el gobierno nacional puede dictar los tres tipos de tributos, en cambio los gobiernos regionales o locales solamente podrían dictar, podrían crear tributos que sean considerados contribuciones o tasas dentro de la circunscripción de su territorio, ¿no? Pero hay quienes sostienen, ¿no?, y no creo que les falte razón, pero que se podría interpretar que sí pueden crear impuestos, pero que como la norma que desarrolla el sistema tributario nacional es anterior a la creación de regiones, pues y no ha sido actualizada, pues no tiene esa potestad en la práctica, ¿no? Bueno, entonces, yendo a las regiones, un poco para tener claro de qué estamos hablando, las regiones sí tienen potestad tributaria, clarísimo, para contribuciones y tasas. El tema de impuestos, como les digo, es una cuestión discutible, ¿no? Importante mencionar que en el Perú hay 25 gobiernos regionales, ¿no?, de los cuales importante tener en cuenta que en lo que se refiere al departamento de Lima existen, o sea, es uno por cada departamento. Ustedes saben que somos 24 departamentos. Ahora, en el caso del departamento de Lima hay tres divisiones, ¿no? O tres jurisdicciones, por decirlo de alguna manera. En el departamento de Lima hay dos gobiernos regionales, ¿no? Uno que es la provincia constitucional del Callao, y el otro para todo el resto del departamento de Lima. En lo que se refiere a Lima capital o Lima metropolitana, no hay gobierno regional. Por eso los que vivimos en Lima metropolitana, cuando votamos, ¿no?, nosotros no votamos por el gobierno regional. Les ha pasado, no sé si se habrán dado cuenta, bueno, que cuando voten, ¿no es cierto?, los gobiernos regionales, si ustedes son de provincia, sí van a votar por el presidente regional, ¿no? Pero en el caso de que vivan en Lima metropolitana, en la ciudad de Lima capital, ahí no. ¿Por qué? Porque hay 24 departamentos, 25 regiones, una por cada departamento. En el caso de Lima tenemos la región de la provincia constitucional del Callao, y tenemos la región del departamento de Lima, excluyendo a Lima metropolitana. Entonces, quien ejerce la potestad tributaria en Lima metropolitana es la Municipalidad Provincial de Lima, ¿no?, que en este caso, pues, es más una autoridad local, pero asume las funciones
que le corresponden a un gobierno ¿no? Regional. Bueno, en ese punto, ¿no? ¿Cómo se financian las regiones? ¿No? Porque claro, ustedes me dirán, oye, bueno, ya, ok, ya me explicó que estamos clarísimos que tiene contribuciones y tasas, ¿no? Y probablemente no tiene impuestos. La primera forma como se financian las regiones es con el dinero que el gobierno nacional les entrega de acuerdo al presupuesto, ¿no? Antes de finalizar todos los años hay un presupuesto de la República y pues ese presupuesto establece cuánto se le va a entregar a cada una de las regiones. Y las regiones son, para decirlo en simple, reciben este dinero y lo tienen que gastar y tienen que cumplir ciertos procedimientos para gastarlo, demostrando pues que es necesario, etc. Y ahí hay toda una discusión, como deben haber ustedes escuchado, que muchas veces estas regiones no gastan el dinero porque no cumplen con los presupuestos o con lo que dice la norma. Las regiones adicionalmente a este dinero que le da el gobierno central, y ya desde el momento que te lo da el gobierno central, y ya les he explicado que es el gobierno central es el que recauda pues el impuesto a la renta y el IGB son los impuestos de mayor recaudación, ¿no? Ya en el momento en que te dan el dinero, pues es un poco como que ya no tienes tanta autonomía. Si bien es cierto que la Constitución en los artículos respectivos te dice que tienen autonomía, en la medida que la mayoría de sus recursos los reciben a través del gobierno nacional, central, perdón, y este gobierno central establece ciertos requisitos para que no se lo gasten de manera irracional, pues es casi como un padre con un hijo, ¿no? Mientras que el padre le dé dinero a su hijo, pues un poco que su hijo va a estar bajo su potestad, ¿no? El día que el hijo se emancipe económicamente, pues probablemente ya el padre no podrá decir tantas cosas como cuando lo mantiene. Igualito pasa con las regiones, ¿no? Entonces, por un lado, las regiones se financian con el dinero que le da el gobierno nacional, luego también con los cánones y las regalías mineras, que no son tributos, ¿no? En el caso del canon, ¿no? Es la participación de los gobiernos regionales. A ver, la Constitución establece que los gobiernos regionales deben participar, ¿no es cierto?, en la recaudación, deben participar en lo que se recauda por impuesto a la renta. Es decir, adicionalmente a lo que el gobierno nacional, el gobierno central le entrega a cada una de las regiones, si en una región determinada hay una explotación de recursos naturales, ¿no? Esas regiones, que son algunas pocas, reciben un canon, reciben un monto adicional por lo que se recauda por impuesto a la renta a esas compañías, ¿no? Regiones como, curiosamente, ¿no? Porque regiones como Cajamarca reciben cánones más importantes, pero pues tampoco hay mucho desarrollo, porque nuevamente hay ciertas disposiciones que obligan al gasto racional, ¿no? Y pues muchas veces se tienen que devolver los fondos porque no se los gastan, no saben muy bien cómo gastárselos, ¿no? Y bueno, obviamente no estoy hablando de corrupción. Y por otro lado, tenemos las regalías, ¿no? La regalía minera, que es toda una discusión jurídica respecto de que si era tributo o no era tributo. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que no era tributo, que no es tributo. Obviamente uno ve la regalía minera y por todos lados parece tributo, pero resulta que no lo es. Evidentemente por el tema de la estabilidad tributaria que tenían muchas de las empresas mineras, si es que se hubiera dicho que era tributo, probablemente pues no se hubiera recaudado lo que en efecto se recauda. Entonces, la empresa minera paga pues al Estado un determinado monto por concepto de retribución de los recursos naturales que obtiene, ¿no? Y de manera trimestral y por la explotación principalmente, bueno, de minerales metálicos, ¿no? Estos se entregan a las regiones, pero estas son algunas pocas regiones, ¿no? Y por otro lado tienen contribuciones y tasas que ya hemos hablado y ya les he explicado cuáles son las contribuciones. De eso se financian las regiones. Las contribuciones y tasas, ¿no? Sí son poder tributario originario, ¿no? Y ya hemos hablado pues de que tiene que haber una contraprestación. Ahora,
El problema es que de la misma manera como estas regiones no saben cómo gastarse de una manera eficiente el dinero y que muchas veces lo devuelven, ¿no? Por no cubrir los presupuestos del gobierno nacional. El problema es que muchas de estas contribuciones y tasas que crean las regiones, ¿no? Y también las municipalidades, ¿no? Chocan con lo que implican las barreras burocráticas, ¿no? Ustedes, yo les recomiendo siempre leer El Peruano, ver las noticias, ¿no? Bueno, obviamente cada uno le va a interesar algunas cosas. Yo entiendo que las personas que estamos aquí escuchando a esta hora, casi 51 personas estamos escuchando sobre materia tributaria, es que nos gusta el derecho tributario, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si habrán escuchado pues estas noticias en las que el Indecopi sale y dice, oye, la municipalidad, no sé, ahorita recuerdo una del Cusco, ¿no? Que había puesto un pago para hacer, un pago para algún trámite en específico y le dieron la calidad de tasa, ¿no? Tasa es el tributo que me entrega una contraprestación directa, ¿no? Y como no necesariamente, si el Congreso no es bueno del dictando en materia tributaria, imagínense pues las regiones, ¿no? Entonces, luego estos pagos se convierten en barreras burocráticas, ¿no? No sé, por ejemplo, barreras burocráticas que significan que afectan a la inversión privada e incentivan la informalidad, ¿no? No sé, pues que la municipalidad de una cierta región me obligue a pagar un monto para que yo maneje mi mototaxi, ¿no? Y a través de la ciudad, ¿no? Y le ponen la calidad de tasa, ¿no? Y claro, al margen de que eso podría ser confiscatorio, podría ir en contra de la potestad del Estado constitucional del derecho, que estaría violando algunos principios de la potestad tributaria que ya hemos estudiado. Adicionalmente, podrían constituir barreras burocráticas que afecten la inversión. Y es ahí donde el Indecopi saca, si ustedes se ponen a googlear ahorita, ¿no? Barreras burocráticas de tasas, van a encontrar que no hay solamente una, sino hay, ¿no? Al respecto. Y ese es un gran problema, ¿no? Bueno, eso es lo que se refiere a gobiernos regionales y a la potestad tributaria, ¿no? Como les digo, tenemos un gran problema en ese punto. En lo que se refiere a los gobiernos locales, ¿no? Si ustedes se van al 771, al decreto legislativo, el que refleja el sistema tributario nacional, que también se ha dicho de paso, el 771 es dado en la época de Fujimori. No estoy haciendo ninguna propaganda política, por si acaso. Porque Fujimori, el presidente Alberto Fujimori, fue el que modificó pues todo el sistema tributario peruano. Yo no lo recuerdo, o sea, yo obviamente recuerdo el gobierno de Fujimori, los 3 gobiernos, porque soy un poquito mayor que ustedes, pero no me acuerdo personalmente cómo era el sistema tributario antes. Obviamente lo he estudiado, pero no lo he vivido, ¿no? Porque era bastante más pequeña, bastante más joven que ahora. Más que pequeña, joven, alta siempre he sido. Bueno, entonces el 771 no dice cómo se financia el gobierno local. En cambio, en el caso de los gobiernos regionales sí habla de las contribuciones y las tasas. Y bueno, el tema de los cánones y las regalías son posteriores al 771, ¿no? Ahora, en el caso de los gobiernos locales, hay una ley de tributación municipal, que es el decreto legislativo 776, ¿no? Este decreto legislativo 776 establece que hay 4 tipos o 4 clases de tributos que financian los gobiernos locales, ¿no es cierto? Que establecen criterios administrativos y técnicos, ¿no? El primer lugar están los impuestos. Recuerden, los impuestos no tienen contraprestación por parte del Estado, ¿no? Es ingeniera. Esto es recaudado por la propia municipalidad. En ese caso, tenemos 4 impuestos, ¿no? El impuesto predial, el impuesto de alcabala, el impuesto al patrimonio vehicular y el impuesto a las, tenemos más de 4, perdón, impuesto a las apuestas, el impuesto al juego, ¿no? Como el pinball, la lotería, el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos. Almoneda nos pregunta qué son las regalías. Las regalías es el pago que se hace al Estado,
las empresas mineras, las que extraen minerales metálicos, tienen que hacerle al Estado por la extracción de los minerales. Es un pago que en su momento tuvo una gran discusión respecto de si eran tributos o no eran tributos, ¿no? Bueno, es una contraprestación por la extracción, por decirlo, de los recursos naturales. Esas son las regalías. Y bueno, hay toda una discusión, ahí no se escucha mejor a la modena. Ya han silenciado todos Bueno, entonces tenemos por un lado los tributos que son recaudados por la propia municipalidad, que está el impuesto predial, que se aplica a los que son propietarios de un predio, ¿no? Que pagan las tasas, son escalonadas, ¿no? El impuesto de alcabala, que es el impuesto cuando compramos un inmueble, Perdón, ¿ahí me escuchan mejor? Sin querer, ¿no? ¿Ahora me escuchan mejor? Perdón por los problemas técnicos. ¿Ahí me escuchan? ¿Es el mío? A ver, en los chats, a ver, un segundito. ¿Se me escucha mejor? No, no se me escucha entrecortado. A ver, hay un tipo de ruido, es con mi micrófono, no tengo ni idea. A ver, es reciente, ¿no? Entiendo. Ok, miren, lo que voy a hacer es salir un ratito y voy a entrar, ¿ok? ¿Les parece? Voy a salir y entrar y voy a ver, un segundo. Buenas noches. ¿Se escucha ahí, por favor? ¿Pueden indicar si es que se escucha correctamente antes de que entre la doctora? Correcto, está bien. Eh, Se le ha silenciado a todos los micrófonos, por favor, porque están interrumpiendo a cada rato. Se le indicó al inicio que mantengan los micrófonos apagados. Vamos a esperar a que pueda ingresar nuevamente la doctora y que no existan ya los problemas. Un momento, por favor. Chats anteriores, ¿no? Ahora Marisol nos dice, gracias Marisol, me dice que se escucha más claro. Y bueno, Almudena me pide por favor que repita la respuesta a la regalía porque no se escuchaba bien hace unos minutos. Bueno, lo que yo le decía, que la regalía, bueno, hay toda una discusión respecto a si la regalía es un tributo o no es un tributo. El Tribunal Constitucional finalmente dijo que no era un tributo. Ahora, también es cierto que si el Tribunal Constitucional hubiera dicho que era un tributo, las empresas mineras, la mayoría tienen sistemas o tienen regulación, tienen unos programas de estabilidad tributaria, entonces nunca se les hubiera podido aplicar a ellas, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa es la regalía? La regalía se ha establecido como una contraprestación por parte de las empresas mineras
que extraen recursos minerales, metálicos de la tierra, del subsuelo peruano, y que le entregan ese dinero a la SUNAT, quien es la que la administra, y la SUNAT, que es un administrador del gobierno central, luego el gobierno central, además de los montos que tiene que dar a cada uno de los gobiernos regionales, a esas entidades donde se han generado esas regalías, se les entrega un monto determinado por concepto de regalías. Y había una pregunta que se ha borrado porque yo, referida a, me acuerdo que se ha borrado porque yo tuve que salir, ¿no? Encantada, Almudena. Había una pregunta, perdonen, respecto de las apuestas, de los juegos de las apuestas, ¿no? De los impuestos a las apuestas, que cuando he salido se ha borrado el chat. Ya, gracias, Carlos Andrés. Los impuestos a las apuestas son de recaudación directa por los gobiernos locales. ¿De qué forma si la respuesta es afirmativa? Sí, bueno, yo no soy experta en impuestos a las apuestas, la verdad es que nunca he trabajado con entidades de juego, pero sí, efectivamente son impuestos que se pagan a la municipalidad provincial, ¿no? Y es la forma como ellos recaudan. También están, bueno, el impuesto, más que todo, lo que más he visto o lo que más he trabajado es el impuesto predial, ¿no? Que se aplica sobre la propiedad del predio, el impuesto alcabala, que como les decía es el que afecta a las compras de los predios, los pagos, el impuesto al patrimonio vehicular, el impuesto a las apuestas, el impuesto al juego, ¿no es cierto? Y el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, que como lo digo, son recaudados por la propia municipalidad. Ahora, ¿cómo lo hacen? Vamos a buscarlo, Carlos, porque sí, en ese punto vamos a buscarlo, ¿no? Es todo en el internet, vamos a encontrar, ¿no? Impuesto a los juegos recaudados, ¿no? Vamos a buscar. Yo me he regido por el decreto legislativo 776, ¿no? Impuesto a los juegos, recaudación. Miren, aquí está. Por ejemplo, el SAT de Huamanga, ¿no? El sistema de administración tributaria de Huamanga, ¿no? Y te dicen, ¿no? Que los impuestos a los juegos grava la realización de actividades relacionadas. Ah, no sé si se comparte, perdón. Vamos a ver si se comparte. Aquí está. Acá, compartir. En este caso, a cómo recauda sobre los ingresos de los tragamonedas como gobierno local. A través de la misma manera que hay una SUNAT, las organizaciones tienen una SAT, que debes haber escuchado si vives en Lima, el SAT de la Municipalidad de Lima, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el SAT de Huamanga, ¿no? En Ayacucho, te establece, pues, cuáles son los requisitos para recaudar estos. En caso no tuvieras un SAT, lo que pasa es que tienen que tener un SAT porque es la forma de cómo administran los tributos. Si no hay ente recaudador, no pueden cobrar, ¿no? De la misma manera, por ejemplo, en el caso de... ese es un gran problema también de las municipalidades, Carlos, qué bueno que lo mencionas. Por ejemplo, en lo que son arbitrios, que son tasas, ¿no? Son pagos, los arbitrios que pagamos a las municipalidades por limpieza, por parques y jardines, ¿no? Que son tasas a las municipalidades locales, tienen que haberse aprobado antes del 31 de diciembre. Y si no se aprueba la ordenanza que antes del 31 de diciembre, pues no te lo pueden cobrar, pese a que te pueden estar prestando el servicio, porque hay ciertas normas de legalidad. Si no hay un ente recaudador, no hay de dónde pagar, pues no lo establecen. Ahora, yo me imagino que cualquier municipalidad, ¿no? Que tiene la facultad de recaudar, que son las provinciales, ¿no? Lo primero que hacen es que si no hay un SAT, lo crean, ¿no? Ahora, bueno, aquí te establece, pues, por ejemplo, en esta página web te dicen, oye, cómo pagar. Yo, la verdad, te confieso, no lo he hecho, pero aquí lo puedes pagar en el local en efectivo, ¿no? Cómo declarar, cómo pagar, ¿no?
bingos y rifas y sorteos 10%, pinball, juegos de videos y demás juegos electrónicos, loterías y otros juegos de azar. Ahora, si para la SUNAT hay ilusión y evasión y es difícil encontrar, imagínense para estas entidades, ¿no? Muchas veces no son. Pero ese es el procedimiento. Así se cobra, se determina aplicando un monto fijo sobre el ingreso neto de las máquinas según 3 categorías que son determinados por los ingresos netos de cada mesa o máquina. Sí, en efecto, entiendo que es así, te mentiría, ¿no? Mira, acá me dice Luis Gerardo que efectivamente hay otros gobiernos locales que tienen SAT y otros que gerencia de rentas y de recaudación. Ambas cumplen la misma función, pero en temas de recaudación, ¿cuál ha demostrado mayor eficiencia? Bueno, Luis, lamentablemente no te podría responder porque no tengo estadísticas, ¿no? Sería cuestión de chequear. Ahora, un gran problema de los gobiernos locales y también probablemente de los regionales, ¿no? Es que, además del centralismo del cual hemos conversado, ¿no? Es que, por ejemplo, ¿no? Los SAT y las gerencias de rentas y recaudación, en el impuesto predial, ¿no? Yo les decía, claro, una cosa es cobrar el impuesto predial en San Juan del Lurigancho y otra cosa cobra, o en, no sé, en Miraflores, o en San Isidro, de los predios que están ahí situados en esa localidad. Y otro es, pues, no sé, en una localidad muy, muy alejada, ¿no? Donde probablemente ni los predios estén bien identificados, etcétera, ¿no? Es una pregunta bien interesante, ¿no? Porque también ahí yo soy una defensora de que las normas tributarias deben darse con estudios estadísticos, ¿no? Muchas veces se dan las normas y no hay mucha información respecto sobre cuál es la eficiencia de estas entidades, ¿no? Yo lo que te puedo decir de mi experiencia personal o de experiencia de mis clientes, por ejemplo, todas estas municipalidades que están al sur de Lima, donde en los últimos años se han desarrollado una infraestructura predial bastante importante, ¿no? Todas estas municipalidades se han tenido que adecuar y han tenido que ajustar sus procedimientos para ser eficientes en el cobro de impuestos, ¿no? Muchas de estas municipalidades no sabían cómo recaudar. Y el tema tributario es un tema muy legalista, ¿no? Es, por eso les decía, les comentaba los temas de los principios legales. Entonces, yo creo que la posibilidad de que estas entidades recauden bien son bastante pequeñas, además de que también en materia tributaria existe, pues ustedes saben, el poder coercitivo del Estado. O sea, la diferencia entre un tributo y un pago cualquiera es que si yo no lo pago, yo Estado puedo ir y cobrarme, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, la SUNAT es una de las entidades que tiene la facultad de ir a cobrarse de nuestras cuentas bancarias, ¿no? No necesita ir a un juez, simplemente va, notifica al banco y el banco tiene que retener, ¿no? Lo cual, bueno, es toda una discusión si viola los derechos de los contribuyentes, etcétera. Pero en lo que refiere, bueno, volviendo un poco a nuestra conversación y a la pregunta que nos hacía Luis Gerardo no era, que nos hacía Jean-Pierre, ¿no? En el caso del 776, del decreto legislativo, establecen cuatro grupos, ¿no? Los primeros, los que son recaudados por la propia municipalidad, que ahí Luis nos ha explicado bien que es a través de un SAT o una gerencia de rentas. Yo creo que en el caso de las municipalidades provinciales, que son las que aplican, normalmente son SATs, ¿no? Servicios de Administración Tributaria, pero evidentemente podrían haber gerencias de rentas, pero tiene que haber un ente recaudador, ¿no? Si no existe un ente recaudador, pues ahí no habría. Por otro lado, ¿no es cierto? Perdón, aquí, por otro lado, ¿no? Tenemos, ¿no es cierto?, los impuestos nacionales, que son recaudados por la SUNAT, ¿no? Ahí están el impuesto de la promoción municipal, que está incluido en el IGB, ¿no? Ustedes saben que el IGB es 16% más un impuesto de promoción municipal del 2%. Lo que pasa es que se llama en general IGB, ¿no? Ahora, el que sea un impuesto de promoción municipal, nuevamente, y volviendo a la definición de impuesto, acuérdense que yo les decía que el impuesto
no tiene la obligación de una contraprestación. Entonces, normalmente cuando el Estado nos quiere hacer llorar, nos pone impuestos con nombres que son lacrimógenos, ¿no? No sé, pues impuesto en el caso de los pasaportes, ¿no? No sé si recordarán, hace muchos años el pasaporte costaba, creo que obtener un pasaporte costaba $70, ¿no? Y, hubo una denuncia periodística de un programa que se llamaba Contrapunto hace muchos años, en la que decían pues que el pasaporte costaba solamente $20, ¿no? Entonces, inmediatamente, cuando se dieron cuenta de eso, que era público y teniendo en consideración lo que yo les he explicado, que las contribuciones y tasas, que si hay una contraprestación potencial o real, ¿no? Por parte a favor del contribuyente, pero que tiene que cubrirse el costo del servicio no mayor, pues le pusieron al impuesto, pusieron que la tasa por conseguir el pasaporte era de $20, pero la tasa por le pusieron inmediatamente un impuesto que le llamaron impuesto a la niñez desamparada. Entonces, cuando uno dice impuesto a la niñez desamparada, dice, bueno, entonces ese impuesto va a ir a ser destinado a la niñez desamparada. Acuérdense que los impuestos, bueno, eso no les he dicho, pero son no vinculados. Al ser no vinculados, no existe una obligación por parte del Estado de destinarlo ni al nombre ni a nada en concreto, ¿no? Obviamente hay una obligación constitucional de que esos fondos se gasten de acuerdo a las necesidades públicas, pero no hay una obligación en esos términos. Entonces, bueno, entonces tenemos en el segundo tramo, en el primero tenemos los que recauda la municipalidad, en el segundo tramo pues tenemos los que recauda la SUNAT, ¿no? Principalmente, pero que no necesariamente vayan a las municipalidades, ¿no? En realidad todos esos fondos van al presupuesto público y ese presupuesto pues de esa manera el gobierno central se lo distribuye a los regionales, a los gobiernos regionales o a los locales, ¿no? Y ahí está, pues, el impuesto a la promoción municipal, que nos están preguntando qué cosa es el impuesto de promoción municipal. Es un impuesto que va agregado al IGB. El IGB en realidad es de 16%, pero tiene el impuesto de promoción municipal y los dos se suman y tienen una tasa del 18%, salvo en el tema de aduanas, que va primero el impuesto a promoción municipal y cuando se importa y después va el 16%. ¿No? Después tenemos el impuesto al rodaje, que está incluido en las gasolinas que consumimos, ¿no? Que grava la importación y la venta de combustible, ¿no? Luego tenemos el impuesto al rodaje, es una norma, hace poco yo tuve que revisarla, es una norma muy, muy antigua, es un impuesto de 1907, ¿no? Tiene muy poca regulación y hay un montón de dudas, ¿no? Respecto de eso. Después tenemos el impuesto a las embarcaciones de recreo, que afecta a yates, deslizadores, ¿no? Que recauda bien poquito. Yo sí, ese impuesto sí lo conozco y lo he analizado. Recauda 2 millones de soles en todo el año, que es bastante poco para hacer un recuerdo. Y después está el impuestos a los juegos de casino y máquinas tragamonedas, que se aplica a ciertos juegos de salón, ¿no? Que no es a los que mencionábamos que recaudan las municipalidades provinciales, que son el pinball y la lotería y el bingo, ¿no? Sino son los que se juegan, los más importantes, o sea, los que recaudan más, ¿no? Los que se juegan en estos lugares donde hay juegos de casinos y máquinas tragamonedas, ¿no? Esos son recaudados por la administración tributaria, por la SUNAT, ¿no? Y la SUNAT no es la única administración tributaria, como ustedes podrán haber visto, ¿no? Pero bueno, obviamente es la administración tributaria del gobierno central la que recauda más, la que tiene más procesos, ¿no? Bueno, entonces, en lo que se refiere a los gobiernos locales, tenemos los tributos que ellos mismos recaudan, los tributos que recauda la administración tributaria, la SUNAT, y que no necesariamente están destinados pues a las municipalidades, bueno, indirectamente a través de este mecanismo que yo ya les decía, y luego vienen pues las contribuciones municipales y las tasas municipales, no sé, las tasas de parqueo, ¿no?
las licencias de funcionamiento, etcétera, ¿no? Que también muchas veces generan problemas de barreras burocráticas, ¿no? Al día de hoy las tasas de las licencias de funcionamiento solamente pueden ser, pueden ser dadas por una sola vez, ¿no? No te la pueden cobrar todos los años, ¿no? Porque pues constituye una barrera burocrática. Y bueno, lo último que les puedo decir en lo que se refiere a la potestad tributaria de los gobiernos locales y regionales es algo que ya les vengo mencionando y repitiendo, referido pues a este paternalismo o a esta situación en la que los gobiernos regionales y municipales, además de no tener en muchas ocasiones, porque hay que hablar las cosas claras, el argumento técnico para regular, ¿no? De manera correcta, porque como les digo, los tributos son, además, pues también tienen grandes problemas de recaudación, ¿no? Y de forma de recaudación. Por ejemplo, les cuento que, yo no sé si lo sepan, pero yo tengo un hijito especial y él tiene una enfermera, ¿no? Y su enfermera es hija de un alcalde de una zona altoandina, ¿no? Y alguna vez el señor hemos conversado, ¿no? Yo le he dado algunas orientaciones sobre, ¿no? Y claro, el señor es una persona que es alcalde ya varias veces, alcalde distrital, ¿no? Obviamente no tiene potestad tributaria porque el que tiene es la municipalidad provincial, pero claro, el problema ahí es que, por ejemplo, en el caso de los impuestos prediales, lo que se recauda por la municipalidad provincial es muy poco, o los montos que llegan a ellos, me refiero a zonas del Perú en el cual no hay explotación de recursos naturales, donde no hay canon, donde no hay regalías, los montos que les llegan realmente son bastante pobres, ¿no? Pocos, lo que genera pues que sigan en la pobreza y no se estén cumpliendo pues los principios del Estado constitucional del derecho que genera, bueno, pues tanta insatisfacción en muchos ciudadanos del país, ¿no? Y bueno, eso es lo que les quería comentar sobre la potestad tributaria de los gobiernos regionales y locales. Y no sé si tengan alguna duda, alguna consulta. Eso es lo que señala nuestra Constitución, lo que señala nuestra legislación. Si ustedes quieren saber un poco más, las normas legales que deberían revisar, bueno, primero, ante todo, la Constitución, ¿no? El artículo 41, 42, 43, el 74, ¿no? También hay algunas disposiciones alrededor del 90, el 135, el 139, ¿no? Y en lo que se refiere a tributación al decreto legislativo 771, en el tema municipal el 776. A ver, me preguntan, a ver, vamos, Luis, usted considera, Luis me pregunta, ¿no? ¿Usted considera que en el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima y su SAT, la creación del ATU le ha quitado de manera considerable competencias de recaudación en temas no tributarios? ¿Está de acuerdo con la creación del ATU? A ver, difícil tema, ¿no? Opinar si estoy de acuerdo con la creación del ATU o no. Yo creo que en realidad todas estas disposiciones que crean nuevos organismos, muchas veces, nuevamente, y a eso voy, a eso repetía, no están respaldados pues, por estudios técnicos, no tanto de la normativa, sino en base a la eficiencia de estas entidades, ¿no? Muchas veces, ciertamente no es un tema no tributario, es un tema no tributario, Geraldine, tienes toda la razón. Pero si me preguntas a mí como abogada, claro, no quiero pronunciarme en este caso en concreto, pero muchas veces estos organismos, muchos de estos organismos son creados por razones políticas, ¿no? Y bueno, muchas veces no se ve la eficiencia de estas entidades. En vez de convertirlas en eficientes. Y eso también
tiene que ver mucho con la educación, ¿no? Ustedes, ya sea que sean estudiantes de la Universidad Católica o que tienen la posibilidad de escuchar esta charla, no por mí, por charlas que se dan o clases que se dan en buenas universidades, somos privilegiados todos nosotros, ¿no? Hay mucha gente que no está privilegiada con un tipo de educación buena, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues hay muchos abogados que ejercen o muchos economistas que realmente no están ejerciendo bien sus funciones porque no han sido bien educados, ¿no? Entonces, en eso sí nos corresponde a nosotros como personas que estamos que hemos sido educadas en buenas entidades, pues hay una cuestión social. Jean-Pierre, ¿qué son obras por impuestos? A ver, mira, obras por impuestos es un mecanismo, te lo voy a tratar de explicar de la manera más simple. No tiene que ver con la potestad tributaria de las municipalidades ni de los gobiernos locales. Obras por impuestos está relacionado con el impuesto a la renta, primero. ¿Ok? ¿En qué consiste obras por impuestos? Por ejemplo, ustedes sabrán que hay toda una discusión jurídica respecto de los gastos de responsabilidad social. Si bien es cierto, ya en estos últimos años la SUNAT acepta, porque la SUNAT es la que administra el impuesto a la renta y la que va y fiscaliza el impuesto a la renta, ya acepta los gastos de responsabilidad social. En un primer momento, cuando yo empecé a ser abogada, no los aceptaba, ¿no? Muchas de las entidades, muchas de las empresas que pagan impuestos quisieran que sus impuestos vayan destinados a ciertas obras en específico que muchas veces están relacionadas con temas de responsabilidad social, es decir, a proyectos que están cerca a su zona. ¡Ey! No, perdón, que mi perro está ladrando. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Ya? En buena cuenta, consiste en que tú a través de un procedimiento puedas destinar, ¿no?, parte de tu impuesto a la renta, de lo que tú vas a pagar por concepto de impuesto a la renta, para financiar una obra determinada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo quiero construir un puente cerca de mi localidad, o podría no ser cerca de mi localidad, normalmente sí son cerca de la localidad. Entonces, el procedimiento es como sigue. Te comento, yo he participado en varios procesos de obras por impuestos, así que, por ejemplo, te cuento uno que he participado es la construcción de un puente. Entonces, en este caso, el puente era un monto muy importante, entonces varias empresas se unieron, ¿no? Y lo que hicieron, se consorciaron y contrataron, porque así lo dispone la norma, contrataron una empresa constructora, ¿ok? Entonces, ellos contratan a la empresa constructora les emite unos comprobantes de pago por servicios de construcción, ¿ok? Y esos servicios de construcción, obviamente todo en un proceso, normalmente son empresas muy grandes las que hacen, bueno, pero también podrían ser chicas, ese sistema ese gasto por construcción tiene un monto, ¿no es cierto? Ok, terminan el puente y la empresa que hizo todo el procedimiento, es decir, la empresa que contrató a la empresa constructora para que construya el puente bueno, y haya cumplido todo eso, todos los procedimientos, ya está construido el puente y entonces obviamente todo esto está dentro de un marco legal y hay procedimientos. Una vez que está construido el puente, volteas al gobierno y le dices, ok, ya construí el puente que te dije que iba a construir, ¿no? Y ya sea yo solo o en consorcio con otros. Entonces, y me costó este puente 200 soles o 200 millones de soles, por decir la verdad, ¿no? Y entonces, por favor, dame mis certificados. Y te emiten unos certificados que se llaman los IPRLs, ¿ok? Que, bueno, en el caso de obras por impuestos. Y te dan esos certificados por esos 200 millones de soles. Y tú con esos certificados son como un título valor, ¿no? Con el cual vas y pagas tus tributos, ¿no? Tú en tu contabilidad registres el gasto el gasto de construcción, etcétera. Pero tú recibes un documento que te dice que tienes 200 millones de crédito. Entonces, cuando tú tengas que pagar impuestos, tú ya no pagas con dinero, sino pagas con estos títulos valores que son los IPRLs, ¿no? Y que valen hasta 10 años y tienen una tasa de interés del 2%. Entonces, es una forma de pagar, que
que yo intervenga, ¿no? Para que mis impuestos, que como yo les decía, que eran no vinculados y no hay ninguna obligación, pues sean destinados a un proyecto en concreto, ¿no? Normalmente está vinculado pues con mi zona de influencia, ¿no? Y tiene que ver con la responsabilidad social. En eso consiste muy por encima el tema de obras por impuestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un grupo político que habla ahora sobre vacunas por impuestos, ¿no? Tendría que funcionar de esa manera, ¿no? Tendría que funcionar funcionaría de esa misma manera, es decir, entiendo que comprarían las vacunas, ¿no? Aunque normalmente, pues, el obras por impuestos es una obra de infraestructura, construyes un colegio, por ejemplo, yo participé en una empresa minera que construyó un centro de educación tecnológica en Ica, ¿no? Y bueno, recibe estos IPRLs. Pero obras por impuestos, bueno, entiendo que vacunas por impuestos haría lo mismo, en el cual, claro, yo compro las vacunas y se las entrego al Estado, el Estado me da un IPRL y con eso pago mis impuestos, ¿no? Compenso mis impuestos. Había una pregunta de Gerson. Algunos candidatos plantean que una forma de ampliar la base tributaria y acabar con la inflación es que se exoneren de impuestos a los pequeños negocios que pasan de la informalidad a la formalidad. ¿Ve con buenos ojos dicha estrategia? Buena pregunta, Gerson. Mira, yo justo ayer he leído todos los proyectos de ley de los proyectos de gobierno, de planes de gobierno de los 5 primeros puestos, porque vamos a sacar una alerta, bueno, les pongo ya en sobreaviso, pero le vamos a sacar una alerta en mi oficina con las modificaciones que establecen modificaciones en temas laborales y temas tributarios, ¿no? Se lo voy a alcanzar para que lo puedan ustedes ver. Bueno, yo también lo voy a colgar en mi LinkedIn, así que si ahí lo quieren lo pueden ver. Todavía no ha salido, me imagino que saldrá el lunes. Pero curiosamente, Gerson, en ninguno de los planes o sea, lo que dicen en alguno de ellos es que más que exonerar de impuestos, les van a generar como que van a modificar el sistema tributario para que paguen una tasa, un monotributo, algo así como el RUS, ¿no? Ahora, a ver, ya si me preguntas sobre esta técnica de exonerar a los pequeños negocios que pasen de la informalidad a la formalidad, yo creo que sí es una buena técnica, pero siempre y cuando se pague algo, ¿no? Y yo creería, obviamente hay que analizarlo esto desde el punto de vista estadístico, pero yo creería que lo que deberían hacer es poner tasas más bajas, ¿no? Para los informales, cuando se formalicen, pero en la medida que se formalicen, ¿no? Porque si tú, bueno, obviamente para formalizarse van a pagar impuestos, pero yo les pondría alguna tasa porque si tú acostumbras, es casi como los hijos, ¿no? Cuando tengan hijos lo van a saber. Si tú acostumbras a tu hijo a no pagar por nada o a tu hija por no pagar nada, cuando tengan que pagar, pues le va a ser bien difícil. Entonces, si tú estableces una regla de progresividad y les dices, ok, al comienzo te pago esto, pagas esto y después vas pagando un poco más, es más fácil de introducir la cultura, ¿no? Un problema que tenemos en el Perú y que está relacionado con el tema de la potestad tributaria y los tributos que yo les decía que no son, los impuestos son no vinculados, es que muchas veces los tributos no son destinados a fines hasta lícitos, ¿no? Y generan y genera esa idea de la informalidad, porque la informalidad no solamente es de la gente pobre, sino también hay mucha informalidad en la gente con mucho dinero, ¿no? Porque sienten que el gobierno recauda y no utiliza los fondos de la manera acordada. Y ese es un tema que, si bien los impuestos son no vinculados, pues por temas de transparencia sí se debería saber en qué se gasta. Entonces, respondiéndote, Gerson, yo sé que me he ido por las ramas, pero para ir un poco más preciso, yo no estoy de acuerdo que los exoneren de impuestos a los pequeños negocios. Ahora, el impuesto a la renta solamente se paga cuando hay utilidad, y probablemente muchos de estos negocios no tengan utilidad. Entonces,
Lo que yo sí creería es que se deberían establecer pues un proceso progresivo para el cobro de los impuestos, y lo que sí yo creo que es importantísimo por parte del siguiente gobierno es establecer una política de protección al contribuyente, ¿no? Porque lamentablemente, sin perjuicio de que hay muy buena gente en la administración tributaria, a veces, como esto es la recaudación tributaria es compleja, lo hablábamos cuando hablábamos de los SAT, cómo hacen los SAT para recaudar pues los impuestos a los bingos, ¿no? Como es complejo y la educación en el país es baja, la gente no entiende cómo pagar sus impuestos. Entonces, yo lo que haría pues es establecer tasas más bajas y establecer tasas más bajas y además de establecer tasas más bajas, establecer un sistema de simplificación, porque o sea, necesitamos los tributos, necesitamos que nos paguen impuestos, porque si no nos pagan impuestos y si no los recaudan, ¿no? Volviendo a mi ejemplo anterior, pues cómo van a financiar todas las cosas que nos prometen, ¿no? Si no tienen fondos, ¿cómo lo van a hacer? Mecanismos alternativos como obras por impuestos o mecanismos que existen en otras legislaciones pueden ser considerados interesantes para combatir la informalidad. Ahora, está probado, ¿no es cierto? Está probado que la informalidad, para eliminarse como, ¿cómo se llama? Para pagar, para eliminar la informalidad, y así se ha demostrado en otros países, pues tienen que pasar 2 generaciones, ¿no? Países como Singapur, que son países totalitarios, ¿no? Muchas veces son totalitarios. En esos supuestos, o sea, hay que sentar las bases para que de aquí a 2 generaciones, pues seamos un poco más formales, ¿no? Ahí se me pregunta, a ver, obras por impuestos, ¿en qué consiste? Muchos gobiernos regionales no gozan del canon, lo utilizan. Bueno, el canon solamente se entrega a las regiones donde se genera el impuesto a la renta por la explotación de recursos naturales. Entonces, solamente se entrega a estas. Y muchos de los gobiernos, estos no reciben los fondos, ¿no? O sea, no los gastan. Me parece justo, y lo devuelven, ¿no? Ese es uno de los temas. Me parece que justo en Argentina se hizo lo que menciona, una unificación de tributos, monotributo, y funcionó hasta cierto punto. No recuerdo en qué región. Gracias por su respuesta. Mira, sí, definitivamente los monotributos para poblaciones con montos bajos funciona. En el Perú el RUS es una especie de monotributo, ¿no? Pero sí, definitivamente necesitarían un tema de regularizar el sistema tributario. ¿Me escuchan, no? Sí. A ver, no sé si hay otra pregunta. No hay otra pregunta. No sé si hay alguna pregunta adicional. ¿Qué es un monotributo? Es un tributo que une... A ver, los tributos pueden afectar algunos conceptos. Por ejemplo, la renta, el impuesto a la renta es la renta que generamos, ¿no? En la aplicación de nuestro capital y nuestro trabajo. Hay tributos a la renta, hay tributos al patrimonio, ¿no? Como por ejemplo el impuesto a las grandes fortunas, que por ejemplo en el plan de gobierno de la señora Verónica Mendoza se establece como un parte de su plan de gobierno, y hay tributos que gravan el consumo, que es el impuesto selectivo al consumo, el IGB, etc. El monotributo es un impuesto que agrupa todos estos conceptos, ¿no? Y simplifica en cierta forma el sistema tributario. Pero claro, en países como los nuestros, o sea, si ustedes se van a Noruega, lo que ellos más recaudan es por impuestos a la renta. Y en países, pues, por ejemplo, como Perú, recaudamos más por impuesto al consumo, ¿no? Porque el impuesto al consumo, pues, grava la adquisición de bienes y servicios, pero principalmente por los bienes, es donde más se obtiene, ¿no?
Entonces, son temas de política fiscal, lo de los que estamos hablando, sí, sobre cómo regular pues, nuestra legislación tributaria. Nuestra legislación tributaria, yo lo que sí les puedo decir es que se simplificó muchísimo en la época de Fujimori, que estableció 2 grandes tributos, que es el impuesto general a las ventas e impuesto a la renta. Ustedes cuando en la universidad van a estudiar primero un curso de código tributario, que seguramente muchos de ustedes ya lo llevaron, porque si están aquí justo el derecho tributario, y después también un curso de impuesto general a la renta, impuesto a la renta, perdón, impuesto general a las ventas. Pero hay algunos otros tributos, pero antes habían muchísimos más. En países como Brasil hay muchísimos más impuestos, el sistema es muchísimo más complicado, ¿no? Ahora, se dice que en países como los nuestros los tributos deberían tender a ser impuestos al consumo y deberían ser impuestos simplificados, ¿no? Para que sean fáciles de cobrar y de recaudar y de perseguir. Porque, como les decía, una de las características importantes de los tributos es que tengan capacidad de ejecución coactiva, ¿no? Si no tienes cómo cobrar, cómo llevarte los fondos, o sea, cómo hacerte tuyo del tributo, pues probablemente nadie lo pague, ¿no? Esa es la discusión, por ejemplo, en Netflix ahora, ¿no? Netflix es una empresa internacional, es decir, no es domiciliada, no es residente en Perú, y los servicios que nosotros pagamos a Netflix no están grabados con IGB, ¿no? Y si ustedes van a la legislación, sí están grabados con IGB, pero no hay forma de cómo recaudarlos, porque Netflix pues no es una entidad peruana, ¿no? Hay algunos intentos, algunos proyectos de ley que dicen que te lo cobran a través de la tarjeta de crédito, pero como ustedes saben, también puedes comprar el Netflix con una tarjeta, ¿no? No con una tarjeta de crédito, sino que vas y pagas un derecho, hasta puedes pagar en efectivo, ¿no? Entonces, pues el tema de la economía digital, por ejemplo, es todo un tema en simplificación tributaria que enfrenta la simplificación tributaria con la recaudación de grandes patrimonios que generan estas empresas de tecnología y que normalmente son situadas pues, en paraísos fiscales, en lugares donde no tributan y donde expanden sus redes a países como los nuestros, donde nosotros los consumidores somos pues, un potencial recurso, ¿no? Pero eso, bueno, ya es un tema que seguramente vamos a poder conversar en otras ocasiones. Y nada, Uber y los taxis por aplicativo no pagan impuestos. Bueno, ese es todo un tema, ¿no? Uber y los taxis por aplicativo, dependiendo, ¿no? Si son locales, ahí sí se paga impuestos. Lo que pasa es que los taxis en general en el Perú no están grabados con IGB, es decir, el servicio de taxi no está grabado con IGB, pero Uber, entendiéndose por ella una plataforma tecnológica, es una entidad que pues está en Holanda o en Rusia, no sé dónde, y no paga impuestos por los montos que recibe de las personas naturales, ¿no? Porque cuando contratamos un Uber, una parte es su comisión y otra parte es el monto de los trabajadores. Ahora, el tema de Uber es un tema discutible, no discutible, sino en el mundo se está discutiendo si Uber en verdad es una plataforma tecnológica o en realidad desde el punto de vista laboral, ¿no? O es una entidad, es una empresa, ¿no? Que se sitúa en cada uno de los países y sí debe situarse en cada uno de los países. Y más que por el tema tributario, se han ido por el lado laboral, ¿no? Por los derechos laborales de las personas que manejan taxi utilizando su aplicativo, ¿no? En Inglaterra hay un fallo que no es para todos los Ubers, pero de un grupo de trabajadores de Uber, hace hace 2 o 3 semanas salió el fallo, ya en última instancia, en la que dice que son trabajadores de la compañía y tienen derechos a todos sus beneficios laborales. Y claro, esto tiene que ver con el tema laboral, pero está íntimamente vinculado con el tema tributario, porque si yo ya tengo trabajadores en territorio peruano, me convierto en un establecimiento permanente, y si soy un establecimiento permanente, tributo en mis impuestos. Sé que probablemente les estoy hablando de cosas un poquito más complejas, ¿no? Pero sí, por eso el derecho tributario es tan atractivo, ¿no?